Presentaré a nuestros invitados. La maestra Patricia es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Tiene una especialidad en Gobernanza Global por el German Development Institute y con una maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es alumna de la Escuela Kennedy de Harvard. Actualmente cursa la maestría en Política Educativa Internacional en la Escuela de Harvard, como ya lo mencioné. En el ámbito profesional se ha desempeñado como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 2018 al 2019. Fue titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla de 2015 a 2018. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en diversas instituciones, asociaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Yo digo que es igual que nuestro invitado, nuestro otro invitado, una todoterreno. Ha sido asesora en el desarrollo de proyectos de investigación en temas relacionados con educación comparada, uso de nuevas tecnologías en la educación, aprendizaje a lo largo de la vida y educación para el desarrollo sustentable. También con temas como la educación socioemocional y el juego. Forma parte de la red de Mujeres por la Educación en México. En el ámbito académico cuenta con diversas publicaciones y artículos en revistas arbitradas que abordan la urgente necesidad de actuar en lo local para impactar lo global. Bienvenida, maestra Patricia Vázquez. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, padre. Qué gusto estar aquí con ustedes esta noche y muchas gracias por la invitación. Gracias. Contamos nuevamente con la presencia del maestro David Eduardo Calderón Martín del Campo. Él es filósofo de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió Ciencias Sociales en Florencia, siendo becario del posgrado de excelencia del CONACYT. Ahí obtuvo la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito académico. Es cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, así como secretario general del Consejo de Gobernanza de la Red Latinoamericana por la Educación, integrada por 13 organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca, Hidalgo, y profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México. Su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, el cambio cultural, la política pública y la participación ciudadana, como catedrático de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago. Fue también coordinador de Humanidades y director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac y miembro de la Comisión Nacional de Bioética. Diseñó el programa de transparencia y rendición de cuentas de la Procuraduría General de la República. Presidió el Diagnóstico Nacional de la Familia, realizado por el DIF, el INEGI y la UNAM. Maestro David, muchas gracias por su presencia nuevamente en estos diálogos por la esperanza. Muchas gracias, padre. Buenas noches a todas, a todos, a Patricia, Pati, muy querida amiga, y muchas gracias, padre, por la invitación. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos. No cabe duda, el tema educativo en este momento tiene muchos desafíos. Hay problemáticas, hay retos, y como ya lo señalamos, la pandemia nos ha hecho que estos retos y estos desafíos se vean de manera mucho más clara.
Si le parece bien, maestra Patricia, comenzamos con usted. Claro que sí, padre. Pues a mí estoy encantada de compartir este espacio con David. Igual, somos muy queridos amigos y además, pues hemos vivido muchas batallas juntos en los últimos años en la educación. Así es que, y además, muchísimas gracias. No está de más agradecerle a las instituciones que nos cobijan hoy. Pues bueno, yo creo que hoy tenemos un reto más que nunca y en donde si en algún momento pensábamos o deseábamos que llegara estos tiempos donde pudiéramos repensar la escuela y hacer realidad los muchos textos y muchísimas reflexiones sobre los especialistas en educación, nunca nos imaginamos que nos iba a llegar una pandemia en el siglo XXI, ¿no? Donde nos iba, a mí me gusta mucho utilizar la palabra, nos iba a descolocar, ¿no? Y lo que nos ha hecho la pandemia es descolocarnos, ¿no? En muchísimos sentidos. Y yo lo que siempre hablo cuando estoy en foros como este es, pues mandarle muchos ánimos y muchos abrazos a todas las personas que han pasado y que han sido víctimas, por supuesto, de la pandemia y que han perdido algún familiar o algún ser querido por esto. Y también un poco entrar en esta lógica de humanizarnos más en la conversación, ¿no? Y sobre eso, el tiempo en el que estamos hoy nos exige humanizarnos, humanizar la educación en general, humanizar la conversación, la narrativa, pensar más en las personas, ¿no? En los procesos y menos en los resultados. Y yo lo que quisiera compartir, iniciar, es estas reflexiones en las cuales he pasado los últimos, a lo mejor 6 meses muy globales, donde me ha tocado participar en conversaciones con ministros de educación ya de más de 87 países de todo el mundo, donde los hemos reunido con el objetivo de conversar qué es lo que están pensando, a qué se están enfrentando, cómo se están sintiendo, ¿no? Como personas, pero también qué es lo que está pasando en sus propios sistemas educativos, estos desafíos por los que están pasando. Y yo quisiera iniciar relatando eso, ¿no? Relatando un común denominador en donde las y los ministros de educación nos han dicho desde un país africano, Nueva Zelanda, Australia, América Latina, ¿no? Buenos Aires, en fin, por diferentes niveles, ¿no? Nos enfrentamos a lo que nunca jamás hubiéramos estado preparados, ¿no? La educación está en una situación de emergencia. Y es bien importante que entendamos la magnitud de educación en emergencia, ¿no? No estamos, no es una situación donde a lo mejor fue un suceso específico, ¿no? Por primera vez, todas las escuelas, bueno, es más, muchísimos millones de alumnos cerraron sus espacios educativos y tuvieron que regresar a los espacios de convivencia y de residencia. Entonces, el tamaño del problema es, o fue, y ha sido, ya cada vez es menor en cuanto al retorno a clases, pero es de 1.6 billones de alumnos que estuvieron fuera de la escuela. Entonces, nadie estábamos preparados para esto. 2, nos hemos dado cuenta que toda la inversión que habíamos hecho en educación es una inversión que está hecha para las escuelas y no para las comunidades. Y eso ha sido una reflexión importantísima, ¿no? Y nos las hicieron países, que por supuesto no puedo decir concretamente cuáles por respeto a las confidencialidades de las conversaciones, pero países que nos han dicho, hemos invertido muchísimo en tecnología y las computadoras, los pizarrones, los móviles que hemos adquirido están en las escuelas y no los podemos sacar por temas de salud, ¿no? Uno tercero donde nos hemos dado cuenta, estoy hablando de los comunes denominadores, padres, si me lo permiten, ¿no? Es que las familias, ¿no? Los papás, las mamás, los cuidadores, los abuelos y demás, tienen y deben de tomar un papel mucho más relevante, porque se reencontraron con sus hijas, con sus hijos, porque no sabían cómo aprendían, pero porque pensamos que había una conversación totalmente bilateral. Y además nos encontramos con alumnos que tienen muchas más habilidades que los docentes, ¿no? Pero que han logrado y que están de alguna forma comunicándose, pero ojo, con grandes temas socioemocionales. Y ahí es donde está colocada la conversación global, padre, en esta lógica de decir, todos hemos pasado por lo mismo. Hay un sentimiento compartido.
Muy bien, muchas gracias, maestra. Patricia, temas muy importantes. De nueva cuenta sale a relucir esta emergencia educativa que es también una emergencia antropológica. Nosotros no podemos hablar de educación en el aire, tenemos que centrarla en la persona humana, que es quien educa y a quien se educa. Por supuesto, esta realidad, ¿verdad? De haber abandonado la escuela en términos físicos. Sin embargo, impulsar la escuela en su expresión comunitaria y, por supuesto, en su fin es algo muy importante. Muchas gracias, maestra Patricia. Lo escuchamos con atención, maestro David. Muchas gracias. Y de nuevo, eso agradeciendo la invitación y también congratulándome de seguir este diálogo que ya dura muchos años con Patti, del cual aprendo tanto y de quién aprendo tanto. Justo retomo este llamado que hace una persona muy destacada diciendo esto es una catástrofe generacional. La emergencia educativa nos lleva a una catástrofe generacional. Y uno dice, bueno, ¿y quién es el radical que anda diciendo esas cosas? Es el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que por cierto viene de ACNUR, viene de haber trabajado ya en el sistema de Naciones Unidas, precisamente en la atención a los refugiados. Una de las experiencias más importantes en mi vida personal también fue el hecho de participar como instructor comunitario en un campo de desplazados por la violencia en el territorio de Honduras, pero se trataba de las familias de los combatientes de la guerrilla en la guerra civil en Salvador. Entonces, la escuela más grande en la que he estado y de la que eventualmente me tuve que hacer cargo como responsable, tenía 5,000 niños y comenzaba a los 5 años y terminaba a los 15, porque apenas tenían 16. El resto de los combatientes se los llevaban a darles un arma, aunque fueran analfabetos. En esa situación terrible, aprendí algunas cosas que he conservado a lo largo de mi vida y que me muestran justamente, como ya se ha dicho, que solo la persona educa a la persona, que no hay momento malo para aprender. El momento malo es cuando no se aprende. No hay momento que sea tan malo en el cual, sin embargo, no se pueda aprender. Y que en esa desgracia hay una fraternidad que se reconoce, si no por otra cosa, a veces por nuestra común orfandad y a veces también despunta esta experiencia de que hay una maternidad, una paternidad universal que nos supera y que nos hermana. Esa situación, ese sentirnos todos damnificados, es una igualdad momentánea, es una igualdad, digamos, estructural, si se quiere, en la cual de todos modos sigue operando pues el privilegio que muchísimos tenemos, pero que sobre todo cientos de millones no tienen, contar con una conexión a internet que se vuelve de repente como, digamos, tener el popote en una inundación, ¿no? No es la gran cosa, pero respiramos constantemente, ¿no? Hay quien está todo el tiempo chapoteando, buscando jalar aire. En esta situación dramática y quiero en esta ocasión sí cargar las tintas, ¿no? Voy a irme más con la experiencia y la vivencia del filósofo y del educador más que de la persona que trabaja en políticas públicas, ¿no? Ayer mis amigos me hicieron el reto de no hables de políticas públicas, ponte a hablar como filósofo, demuestra que sirvió de algo la inversión que hicimos en ti con tu beca. Entonces, tratando de responder esa provocación, efectivamente creo que
cuando nos vamos a las situaciones límite, queda más claro qué es cada cosa, queda más claro quién es cada persona y tiene muchísimo más sentido justamente el aprendizaje. Creo que de los grandes saldos positivos, si lo sabemos aprovechar, que nos queda de esta experiencia, es que lo que ya se decía teóricamente se comprueba con toda facticidad. El centro del derecho a la educación es el derecho a aprender. No es el derecho a estar en el domicilio físico de una institución educativa, porque eso va y viene y en este caso ni siquiera podemos ir. Es el aprendizaje lo que lo hace destacado. Esta experiencia humana es a la que auténticamente podemos llamar educación. Si no hay educación, no es aprendizaje, es capacitación, entrenamiento, indoctrinamiento, habilitación, cualquier otra cosa, pero educación solo la hay, educación que quiere decir conducir a las personas, solo hay cuando hay aprendizaje. Y los aprendizajes, también nos lo demostró esta situación, se desestructuran y no necesariamente para mal cuando se rompe el esquema de la escuela. Hay muchas cosas que no se están aprendiendo ahora, pero hay muchas cosas que se podrían aprender, hay muchas cosas que confío en que se están aprendiendo y que son igual o mucho más valiosas que las que establecimos en los planes y programas. Entonces, todas las dimensiones que técnicamente les llamamos autoeficacia, resiliencia, empatía, ahí están las ocasiones que nos brinda este encierro no tan voluntario y empezar a aprender quién somos, tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos, llegar a ser todo lo que podemos ser, que es la clave mismísima de la educación en sentido filosófico. Esa, si queremos, no solo quedó intocada, sino quedó liberada de tantas máscaras y coberturas que están ligadas a sistemas ideológicos, políticos, económicos y no necesariamente a esta dimensión humana. Entonces cierro esta primera participación retomando las ideas de los filósofos y de los poetas, ¿no? Somos las mujeres, somos los hombres que nuestros hechos construyeron, ¿no? Dice Octavio Paz, soy la sombra que arrojan mis palabras, ¿no? Soy no el perfil del egresado, no soy el acumulado de todos los libros que leí, de todos los cursos que aprobé, no soy mi calificación de TOEFL, no soy mi calificación de Planea. La persona que soy aquella que construyo con mis actos, con todos ellos, con el más reciente, porque somos como los campeones de box, ¿no? Somos tan buenos como nuestra última pelea. Entonces, esa dimensión dinámica, creciente, progresiva de no ser otro, sino ser yo mismo, yo misma, esto está teniendo un gran riesgo, pero una grandísima oportunidad en la situación en donde se desestructuraron los sistemas económicos y se desestructuraron los sistemas escolares. Entonces, con Patti también subrayaría este reto. Ojalá que no volvamos nunca a la escuela que dejamos. Que regresemos, pero no a eso que teníamos, que regresemos a algo mucho más auténtico, algo que responda mejor a los deseos de cada corazón humano. Muchas gracias, maestro David Calderón. Este es el objetivo. Cuando se ha dicho por parte de ambos, inclusive en su introducción, la maestra Patti nos los decía, inclusive con números, con cifras, todos somos damnificados. Es decir, en un momento de emergencia se reconoce que todos estamos rebasados. Gobiernos, instituciones privadas, asociaciones civiles, organizaciones políticas, el mercado, la estructura económica. Por ello hemos hecho esta invitación a recuperar los fondos.
a recuperar los elementos esenciales permanentes en esta realidad existencialmente dinámica. Y nuestros invitados nos han dicho ambos, necesitamos recuperar a la persona. Necesitamos entender quién educa, cómo educa, para qué educa, pero sobre todo, cuál es el proceso, el camino de la educación, que tiene que ser un proceso totalmente humano. Como decía la Congregación para la Educación Católica, tenemos que buscar que en este momento de emergencia el diálogo y el encuentro, la presencia, el rostro, sigan presentes y sigan, por supuesto, no solamente iluminando la razón, sino calentando los corazones humanos. Maestra Patti, la escuchamos con atención. Bueno, padre, yo quisiera seguir un poco con el tono artístico que le ha puesto y filosófico David a esta conversación. Y conforme lo escuchaba, me vino a la cabeza esta obra que me encanta de Picasso, de La mujer frente al espejo, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer hoy y ver a la educación frente al espejo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos, no? Pues vemos primero esta frase, padre, que lo cual nos hizo estar también en esta noche, ¿no? La escuela es mucho más allá que cuatro paredes, ¿no? Eso creo que ya, que poco a poco nos hemos ido apropiando más de esa idea, ¿no? La educación pues es todo, ¿no? Todo, son muchos procesos y es mucho de lo que sucede en nuestro contexto. El tiempo y el espacio se ha fracturado, se ha repensado. Hoy escuchaba a unas maestras en una sesión que tuve antes de esta intervención, donde decían, es que ya la infraestructura no debe de ser una prioridad, ¿no? Quien está invirtiendo en infraestructura, estamos invirtiendo mal, ¿no? Y también lo que nos hemos dado cuenta es que, pues sí, la escuela cambió de ubicación, de lugar, de lo que entendíamos, pero el aprendizaje ha continuado, con muchísimas fallas en todo el mundo, con muchísimas rupturas, con muchísimas fracturas, con muchísimas limitaciones, con muchos desafíos, ¿no? Haciendo honor al tema que nos llama hoy, ¿no? La otra es algo que me encanta y que se los quiero decir es más Maslow y menos Bloom, ¿no? Y un poco quiero poner en contexto esto, ¿no? Es decir, para quien no conozca esta pirámide de Maslow que habla de las necesidades sociales básicas, ¿no? Y Bloom, que habla de estas necesidades más de aprendizaje, sin que prioricemos una u otra, ¿no? Pero hoy le tenemos que dar a lo mejor más tiempo a Maslow, más necesidades de atender lo básico, la alimentación, la nutrición, privilegiar la salud de las personas, no corremos prisa para regresar a las escuelas, ¿no? Mientras que no tengamos la garantía de la sobrevivencia. Y me gusta mucho porque Bloom nos ponía mucho el tema de aprendizaje, de lo cognitivo, de las habilidades que siempre nos hemos pensado, de la creatividad, de la reflexión. Pero hoy lo que más he escuchado de los especialistas en educación es la educación hoy le toca hacerse un poquito o compartirle más cancha a la atención a las necesidades sociales. Y creo que lo que ha hecho David en los últimos meses de defender el tema del derecho a una alimentación, a una vida saludable, a un lugar seguro, a la menos violencia en casa, etcétera, etcétera, también nos tiene que recolocar a todos nosotros en pensar que hoy es tiempo de más Maslow y menos Bloom. Pero ¿dónde sí? Y aquí quiero un poco jalar en las reflexiones a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Yo estoy convencida que hay tres grandes pilares donde nos tendríamos que estar enfocando desde lo más íntimo, llámese ese hogar, esa casa, hasta lo más externo, ¿no? La comunidad, el mundo, ese tema de trabajemos en lo local para impactar lo global, de verdad es que estoy súper convencida, ¿no? Entonces, ¿dónde sí? En equidad, ¿no? Yo creo que tanto en casa, que quienes tenemos hijos o tenemos más posibilidades, tanto en casa como en la comunidad, ¿no? Hoy es tiempo de mirar las diferencias. No podemos tomar decisiones generales como si no hubiéramos sido conscientes que cada una de las personas de este mundo, hoy escuchaba a un especialista en habilidades socioemocionales que decía y que reconocía ante un público global, he pasado momentos dificilísimos en temas socioemocionales, ¿no? Hoy el tema de la salud mental, de las habilidades socioemocionales y demás es un tema. Y es un tiempo de equidad, no solamente de equidad en dar lo que necesito, también en entender lo que necesita el otro. Y eso me parece que es un tema muy importante.
Entonces ahí podemos hacer mucho como sociedad, es un llamado a sociedad, donde sí la equidad tiene que privilegiar en nuestra toma de decisiones. Donde sí, en equilibrios, ¿no? Amigos, son como las 3 Cs que yo le he puesto como de todas las reflexiones, ¿no? ¿Por qué en equilibrios? Porque hemos abandonado a los que más nos necesitan. Porque dentro del sector casa, ¿no? Tenemos que tener tiempo para aprovechar los recursos que tenemos, donde ni tanta tecnología, ni tan, ¿no? O sea, no quiero ponerle un adjetivo a eso, pero en equilibrios. Es un momento de mucha urgencia de equilibrios. Si no nos ponemos las pilas, ¿no? Vamos a vernos en ese espejo haciendo alusión otra vez a esa imagen de Picasso, ¿no? Como una sociedad totalmente deformada, cuando estamos en un momento de regresar a humanizarla. Y donde sí, en empoderar. Tenemos abandonadas las voces de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las personas que más lo necesitan, de las personas que están viviendo en condiciones de extrema pobreza, de las personas que han perdido su trabajo, de las personas que han perdido un ser querido, de las personas que se sienten que no han sido escuchadas, ¿no? O también del otro lado, ¿no? Los que necesitan que se crean en ellos, que creen que tienen talentos, que tienen un espacio, ¿no? Entonces, equidad, equilibrios y empoderamientos para mí hoy en este momento, ¿no? Lo que tendríamos que estar mirando como sociedad. Y yo lo que aquí agregaría, padre, es este cruce transversal de los valores, ¿no? Es decir, tanto en equidad, tanto en equilibrios, tanto en empoderamiento, pues tenemos que mirar que los tenemos que hacer con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucha capacidad de donación, con mucha generosidad, con solidaridad, ¿no? O sea, valores universales hasta los propios valores católicos, ¿no? Pero me parece que esas 3 Cs, o sea, eso es lo que yo quisiera verme en un espejo y ver a la educación reflejada en ese espejo de Picasso, ¿no? Y lo repito, es equidad, equilibrios y empoderamiento. Y quizás a partir de ahí podemos encontrar un poquito más de atención a las necesidades de Maslow y un poquito más de reentender y reencauzar el derecho al aprendizaje por el cual creo que todos seguimos pues en la batalla y nos tiene aquí en la educación. Eso muchas gracias, maestra Patricia. Definitivamente 3 cuestiones: la equidad, los equilibrios, la cuestión de empoderar, la cuestión, por supuesto, de recuperar toda la parte emocional, nos lleva a la corresponsabilidad, a ser capaz de ver al otro, de comprender al otro, de abrazar al otro, de escuchar al otro. Esto es un punto fundamental. Tenemos que ver lo que sucede con las instituciones, con los planes, con los programas, etcétera, pero sobre todo la realidad del otro. Y dijo algo, maestra Patricia, que quisiera recuperar: esta cuestión entre el tiempo y el espacio. El Papa Francisco nos los ha dicho reiteradamente. Caminémosle dando prioridad al tiempo. El tiempo nos permite ir resolviendo, nos permite ir acordando. Los espacios son rígidos. La estructura escolar es rígida. Es decir, ahí está y no se mueve, no se abre ni más ni menos, es rígida. El tiempo no, es gradual, nos permite ir caminando. Hoy tenemos que darle prioridad al todo y no solamente a la parte, como dice el Papa Francisco. Tenemos que darle prioridad a la unidad y no al conflicto, que es muy importante. Y finalmente tenemos que atender a las realidades y no solamente a nuestras ideas. Me parece que el mal de muchos hoy se asoma. No son capaces de dialogar en la realidad, sino que se centran, podríamos decir un poco, ¿verdad?, neuróticamente en sus propias ideas. Y giran, ¿verdad?, como los perros mordiéndose la cola sobre sus ideas sin ser capaces de ser sensibles, como decía muy bien la maestra Patricia, al dolor de los demás. Maestro David Calderón, lo escuchamos. Pues retomo también esta idea de recuperar la sorpresa, porque ciertamente en esta situación hay un gran impulso a la humildad, ¿no? Cuando ya, según nosotros sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿no?
o como decía Monsiváis, ya no sé si ya no entiendo lo que pasa o ya dejó de pasar lo que yo entendía. Entonces nos encontramos en esa perspectiva en donde es fundamental replantear la evaluación, el currículum, la formación de los maestros, pero justamente tratando de habernos quitado ya todas esas capas y capas de agregados y tratarnos de ir a la experiencia fundamental, reconocernos personas en este especie de plaga, de peste, de fin del mundo, por un lado, nos hace pensar en todas esas experiencias literarias, ¿no? Desde La peste de Camus hasta El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando estás al final del mundo, cuando se está acabando el mundo como conoces, ahí viene a la luz realmente qué cuenta, qué es lo que vale. Y por eso me quiero regresar a esta idea de lo que es el aprendizaje. Hablamos muchísimo del aprendizaje y de nuevo, en el vicio del filósofo hay que irse a las raíces de las palabras, ¿no? A la etimología. Aprender es una de las múltiples transformaciones que permite el verbo ser en latín, sum. Entonces, de ahí tenemos presum, ¿no? Tomar algo, que quiere decir como estar antes de donde llega algo, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, preso o presidio, ¿no? Pero a presum es haberse anticipado para tomar algo. Es estar en el tiempo donde estoy y a la vez más adelante. Entonces, aprender es justamente estar en capacidad de llegar a la cita con las cosas que vienen, ¿no? Estar listo en el presente para el futuro o ya estar en el futuro hecho presente. Daría para hablar horas y horas de eso, pero ¿qué quiere decir aprender? Quiere decir finalmente ser aquello que estamos llamados a ser, lo que ya soy, pero no lo sabía. Yo no sabía que, y eso es lo que descubre el niño, yo no sabía que era lector, pero puedo leer. Yo no sabía que era poeta, pero puedo hacer poesía. Yo no sabía que era pintor, pero puedo pintar. Yo no sabía que era jardinero, yo no sabía que el mundo era mío. Y esa sorpresa y cultivar esa sorpresa es algo que está a la base de toda pedagogía activa y en el fondo está a la base de cualquier pedagogía, ¿no? Y entonces la marca que nos guste de Montessori a Reggio Emilia y todos los puntos intermedios nos van a hablar de eso precisamente, de cómo hay esta capacidad de anticiparse, pero esta capacidad de anticiparse no puede darse de cualquier manera. Tiene que ser acompañada, tiene que ser socializada, tiene que ser conducida, que no significa ni impuesta ni sofocada, sino canalizada, lo que quiere decir educar, educere, ¿no? Ponerle un cauce a todo el torrente que ya es cada persona, ¿no? Este grandísimo poeta griego de la antigüedad, Píndaro, que hacía las odas a los campeones olímpicos, escribió algo que es luminosísimo. Escribió que noi hoios esimatum, sé lo que eres según lo aprendido. Lo que ya eres, pero lo tienes que aprender lo que ya eres, ¿no? Más cercano a nosotros, decía Nietzsche, el filósofo alemán, que es como un buen trago de mostaza, entonces es de sabor fuerte, pero de repente nos permite despertar. Él dice en un texto de un librito que se llama La Gaia Ciencia, dice, du sollst der werden, der du bist. Debes convertirte en aquello que eres, en aquel que eres. Te tienes que convertir en el que eres. Ya estás allá y entonces alcánzate.
no te estoy pidiendo que seas otro, ¿no? El fin de toda relación, desde la pareja hasta la de maestro y alumno, es querer que la persona sea otra. No, es que quiero que seas tú, pero el auténtico tú, el más tú que puedas serme, ¿no? El más tú que puedas serte. Esa capacidad de aprender, de estar adelante, tiene que ver hasta con factores biológicos, ¿no? Cuando los antropólogos físicos tienen que hablar de la peculiaridad humana, ¿en qué nos distinguimos de los primates? Hay un grandísimo antropólogo, tal vez el más destacado del mundo contemporáneo, que es un experto en las cuestiones evolutivas, el descubridor de estos restos en España, del sitio que se llama Atapuerca, decía, retomó un término que es clínico y que está ahí, estamos los seres humanos marcados por la neotenia. Hay cosas que nunca maduran. Nuestra libertad tiene una base biológica porque nunca acabamos de ser del todo lo que podríamos ser. Siempre tenemos un rango en donde estamos abiertos. Por eso no tenemos, por ejemplo, pelo en todo el cuerpo. Por eso nuestro cerebro se mantiene plástico cuando el del resto de los primates se concreta. Por eso tenemos un montón de características. Somos inmaduros crónicos. Y eso no necesariamente es malo, ¿no? Estamos siempre en proceso de madurar. Y entonces nadie puede decir que no tiene remedio. Por eso digo, nadie puede decir que estamos en un mal tiempo para aprender. Estamos en el único tiempo en el que se puede aprender, que es en el presente, y todos los presentes han sido complicados. Este que estamos viviendo es notablemente, notoriamente complicado, pero pues, ¿qué le decimos a la vida de las niñas y los niños que están en condiciones de marginación? Entonces, es momento de ser sabios y sentarnos a escuchar el consejo de los niños, ¿no? Es cuando más necesitamos que se callen los viejos y que hablen los niños. ¿Y qué nos van a decir? Nos van a decir, ven y juega. Nos van a decir, oye, comparte. Nos van a decir, no me digas eso que me siento mal, ¿no? No me hagas entristecerme, ¿no? Nos van a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no podríamos descubrir esto? ¿Por qué no podríamos hacer esto? Entonces, esa infancia recobrada, no en nuestro pasado, sino en nuestro futuro, estamos destinados profundamente a ser niños. Esto deberíamos no perderlo, ¿no? Nos está dando una oportunidad esta desestructuración para, por ejemplo, todos los que nos miraban con la ceja alzada y tono airado de, sí, eso del aprendizaje a través del juego está bonito, y sí, tengan sus fichitas y ok, ya. Pero entonces eso lo vamos a usar para la planeación estratégica y ahí nos regresamos al esquema adulto de inspiración militar, de vamos por un objetivo y entonces lo asaltamos y lo logramos. La metáfora de la destrucción, cuando justamente a lo que estamos invitados es a la de la creación libre y colaborativa. Entonces, pues yo me regresaría a eso, ¿no? A recobrar este sentido del aprendizaje, de estar anticipadamente donde siempre debo estar, de ser la mejor versión de mí mismo, de ser el que merezco ser, el que los demás se merecen que yo sea, y saber que eso es un proceso comunitario. No es tragedia que las escuelas estén cerradas, lo que es tragedia es que nos imaginemos que la escuela es eso, ese domicilio, ¿no? Y que las cosas pasan más bien en el tiempo y que los espacios nos ayudan, pero que ya nos demostró esta pandemia el fracaso de la educación por microondas, ¿no? O sea, estos cursos masivos en línea en donde uno tiene una maestría después de 3 semanas, eso es el fracaso de la educación, ¿no? La auténtica educación siempre es a fuego lento, siempre es artesanal, siempre tiene una dimensión de compromiso personal que no se puede esquivar, que no se puede posponer.
Entonces, eso, ¿no? Como este llamado a cómo se tienen que replantear nuestras vidas para recuperar la sensatez. Educar es para aprender. Muchas gracias, maestro David. El ser humano es un ser en constante realización y tiene que responder a su contexto histórico. La responsabilidad que tenemos hoy frente a esta pandemia, frente a este sistema educativo nacional, es precisamente responder, no dejarle al otro nuestra respuesta, sino entrar en dinámicas de diálogo, ya sea los padres de familia, con los maestros, con los directivos con los maestros y los padres de familia y viceversa, porque hoy lo más importante es recuperar a la persona real, a la persona concreta, a los niños y niñas de nuestro país, a nuestros adolescentes y jóvenes, que hay que decirlo, nos están manifestando que la están pasando mal. Es decir, que no han sido escuchados, que no han sido acogidos, pero sobre todo que no tienen condiciones que les permitan caminar. Si les parece bien, mientras leo algunos saludos, yo les pediría pensar un poco en los aprendizajes esenciales que necesitamos recuperar. Ambos lo han dicho. Bueno, sí, están todos los temarios y todos los contenidos. Sin embargo, toda esta parte socioemocional, toda la parte fundamental de la responsabilidad, del cuidado, de la resiliencia, toda esta parte de aprender a convivir en la dificultad y aprender a responder en esta responsabilidad. Tenemos muchos saludos. Voy a leer algunos. Amigo nuestro, de los tres, nos dice: soy muy fan suyo, maestra Patricia, nos dice Carlos Rangel y nos manda saludar a todos. Miguel Ángel Hernández dice: en este contexto el reto es aprender a enseñar, aprender a innovar, a aprender a comprender, a compartir, a ser solidarios, a empoderar, nos dice Miguel Ángel Hernández Muñoz desde la Ciudad de México. María Elena Sastre Moreno nos dice: la educación es un gran reto en el aquí y en el ahora, y se hace urgente no perder de vista a la persona humana y desde ahí educar. Muchas gracias, María Elena. Laura Valadez dice: en toda la historia de la humanidad, el hombre se ha enfrentado a todos los cambios, pero más que cambios, ha sobrevivido el que ha logrado adaptarse, y el que se adapta y enfrenta los cambios sobrevive, y la educación siempre está en adaptación a los cambios de la realidad histórica. Augusto Salvador Fernández dice: gracias por el tema, saludos y felicidades a los panelistas. La experiencia humana educativa en el encuentro con el otro, desde una realidad acelerada o poco estructurada, nos lleva a reorganizar la forma de acompañar al otro en su proceso de aprendizaje. Carlos Lemus, rector de la Universidad Latina de Celaya, nos manda saludos y felicitaciones. De Nesa, de Ciudad Nesa, nos dice pues que Jesús Maestro nos siga guiando en el camino de la educación con la iluminación de estos grandes conferencistas este martes 29. Felicidades, maestra Patricia y maestro David. Marco González Ugalde nos dice: muy buena transmisión, muchos saludos. Adelita Sam también nos manda muchos saludos. Maestra Patricia, escuchamos sus conclusiones con atención. Muchas gracias. Padre, pues creo que yo quisiera no llamarle conclusiones, porque me parece que esta es una conversación que sigue, ¿no? Y que sigue y que sigue y que seguirá. Bien han dicho que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Entonces, sobre todo, a lo mejor yo lo que me atrevo es a compartirle las reflexiones en donde yo estoy colocada, a lo mejor desde mi inmensa pasión. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas: las que trabajan en educación y las que hacemos educación, ¿no? El hacer educación significa vernos como artesanos, ¿no? Del proceso, ¿no? Desde donde estamos y desde donde podemos, ¿no? Entonces, una reflexión con la que yo quisiera compartir inicialmente es: prioricemos la parte socioemocional,
necesitamos hacer un esfuerzo socioemocional, y Carlos, que nos está acompañando, que tiene una gran vocación espiritual, ¿no? De mucha meditación, yo sé que estará de acuerdo conmigo, pero tenemos que hacer mucho trabajo socioemocional, y eso significa reconocer que si no lo tenemos hoy, el mundo, quizás cuando salgamos de esta gran tragedia, cuando haya la solución médica para esto, lo que vamos a tener es que seguir en la solución médica, pero desde la perspectiva de la salud mental. Entonces, primera reflexión es muchísimo trabajo socioemocional. Para quien necesite apoyo, por favor pídalo. Lo hemos dicho en muchísimos foros con maestras y con maestros. Por favor pidan ayuda. Todos estamos pasando por el mismo proceso, por la misma situación, en la misma pandemia. Y lo hemos vivido todos de manera distinta. Pero respirar profundo, desde lo más básico, hasta enseñar a respirar a los más pequeños es muy importante, pero la parte socioemocional no la puedo dejar de lado. Dos, una reflexión de lo cual yo veo a muchas de las, ahora que me ha tocado mucho convivir en foros, en estos webinars con mamás que tienen una gran influencia en las redes sociales. Mi reflexión es, aprovechemos, y eso lo decía un poco David, ¿no? El juego como un nuevo lenguaje en casa, ¿no? O retomemos el juego, no como este tema de estoy trabajando, no me molestes, estoy comiendo, no me molestes, estoy durmiendo, no me molestes, ¿no? Sino reconocernos que a través del juego el lenguaje es distinto, la expresión oral es distinta, la expresión física corporal es distinta. Démosle espacio al juego en familia, ¿no? Y usted, padre, y creo que también David lo decía, ¿no? Ese tema alrededor del fuego, ¿no? Es decir, reunámonos alrededor del fuego, alrededor del juego, y démonos una nueva oportunidad de comunicarnos en las familias. Y tercero, yo lo que diría es, vamos a recuperar eventualmente los aprendizajes. Ahí David creo que ha hecho unas grandes evaluaciones sobre eso, donde nos dice dónde están las fallas de los sistemas educativos en México, etcétera, etcétera. Pero lo que no vamos a recuperar es quitarle el rol a quien lo tiene que tomar y la responsabilidad a quien la tiene que tomar. Entonces, a las maestras y a los maestros que nos están escuchando, mi reflexión sería mucho trabajo artesanal. Y artesanal significa cuidar, abrazar a las muchas niñas y niños que independientemente de sus condiciones hacen lo posible por estar conectados. Yo siempre he dicho que las maestras y los maestros han sido los guerreros invisibles de esta pandemia. Y la otra es pedirle muchísimo a las mamás, a los papás, a los cuidadores, a los abuelos, hacer comunidad. Es súper importante hacer comunidad. Todo lo demás no está en nuestras manos, quizás, resolverlo del todo. Pero esas serían mis reflexiones hoy en la noche, padre. Mucha solidaridad, mucho abrazo, abrazo grande, abrazo grande, abrazo grande a quienes nos rodean y sobre todo a las comunidades en las que estamos normalmente o cotidianamente participando. Y esas serían mis reflexiones, padre, porque no tengo conclusiones. Quisiera tenerlas, pero no las tengo. Pero las dejo como reflexiones, ¿no? Muchas gracias, maestra Patricia. Es usted muy sensata. Dicen que una de las definiciones del cambio de época es esta. Antes teníamos todas las respuestas para ciertas preguntas, pero hoy nos han cambiado todas las preguntas. Por lo tanto, seguimos teniendo hoy nuevos cuestionamientos profundos y tenemos que elaborar conjuntamente nuestras respuestas. Mi agradecimiento, maestra Patricia, por su tiempo, por su pasión, por educar y, por supuesto, por este querer dialogar por la esperanza. Maestro David Calderón, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues eso, yo me siento al fuego que encendimos esta noche y justo pues también reitero todas las recomendaciones y propuestas que hace Patti. Creo que es oportunidad de darnos alternativas. Por ejemplo, siempre estamos pensando en que la educación sirve para hablar, pero descuidamos la contraparte de sirve para escuchar. Los niños aprendan a leer y cuándo van a aprender a escribir y sobre todo a quién le van a escribir, qué van a escribir.
tenemos una infravaloración de la escritura gravísima. Entonces, son apenas estos momentos en donde la tragedia nos obliga a la sensatez, en que recuperamos el sentido y nos vamos a las cosas esenciales. La idea de la disciplina, ¿no? Disciplina e indisciplina están frecuentemente ligadas a normas ajenas y opinables. Y perdemos de vista lo importante que es el juego para la disciplina. El juego se define como actividad deliberada, pero libre. O sea, cuando alguien juega, no juega de cualquier manera ni juega porque sí, ¿no? Juega porque le gusta, porque quiere estar con otros, porque quiere expresarse. Entonces, dejar de ver al juego como una distracción y un atentado a el crecimiento de las personas y verlo como la dinámica de crecimiento de las personas va a ser fundamental. El tema de la compasión, el tema de la indagación. Qué importante es ahora que alguien sepa no las respuestas, sino dónde buscarlas, ¿no? Ponerse a buscar junto con otros las respuestas. Entonces necesitamos muchos indagadores, necesitamos muchísimo la imaginación ética. Como ocurre con la mayoría de los conocimientos que merecen ese nombre, la ética tiene una dimensión que es intuitiva, tiene una dimensión que es lúdica y que nos la brincamos, nos vamos directo a los conceptos y luego queremos pasar a los razonamientos. Y comienza por la imaginación ética, ponte en el lugar del otro, no hagas a otro lo que no te gustaría que hicieran contigo. Estas cosas que son reglas de sabiduría universales, en el lugar del otro, el soy un otro yo, el otro es un otro yo soy un otro tú, yo soy el tú de ti. Estas cosas tan elementales se nos borran y después nos preguntamos por qué los grandes sistemas son deshumanizados, precisamente porque no nos saltamos estas partes. Entonces, ahora que no se pueden hacer las cosas como solíamos hacerlas, aprovechemos. Y eso es un llamado también a, por ejemplo, tratar de llamar a su humanidad también a las figuras de responsabilidad, ¿no? Estas conversaciones que he tenido bastante ásperas, bastante complejas con los funcionarios mayores de la educación en México, están empezando a tener al menos algunos rasgos de decir, a ver, reconoce tu propia historia, reconoce tu propia experiencia, ¿no? Ya no te voy a dar los argumentos políticos, ya no, si es necesario, sí, por supuesto voy a hacer una demanda de amparo, pero ahorita te quiero hablar a ti, o sea, a ti la persona, ¿no? El funcionario va a dejar su función, pero tú qué estás haciendo, ¿no? En el caso de los maestros también, ¿no? De repente corren este riesgo de que se vean desplazados por la pantalla y que parezca que es mucho más importante seguir la programación televisiva y que el maestro después se convierte en el notario y el verdugo, ¿no? A recoger qué fue lo que los niños vieron y a calificarles, ¿no? Entonces llevamos lo peor de la escuela con nada de lo bueno, o sea, no hay recreo, pero sí hay tareas, hay presión, cuando justamente es la oportunidad de que los maestros sean las tías y los tíos traviesos, ¿no? Los que les guiñan el ojo y les dicen, ahorita no le hagas caso a la tele. O sea, está bien, si aprendes algo está buenísimo, pero donde de veras aprendemos es en este vínculo que podemos establecer tú y yo y tus compañeros. Recuperar, reclamar para sí la relación con los alumnos debe ser fundamental. Y llego igual, ¿no? A este punto en donde se nos acaba el tiempo, pero no el tema, a decir, estamos llamados a ser otro, ¿no? Dijimos el sistema educativo nacional. México no existe, existen las mexicanas y los mexicanos, y incluso estas definiciones son bastante vagas, ¿no? Quien cruza en nuestro tiempo, también quien cruza nuestro territorio, digo, da igual si nació en Honduras o dónde,
es nuestro, ¿no? Los niños de todo el mundo, los niños de cada persona, no son niños de otros, todos los niños son nuestros. Entonces, hoy asumir esa responsabilidad implica sigamos preparándonos, sigamos participando en webinars, pero siempre con esa reserva de sano escepticismo, de sano juego, de decir sí, pero lo importante es ahora que después nos despedimos y me voy a encontrar con mi familia y vamos a poder jugar un rato un juego de mesa. Verdaderamente estamos trabajando a favor de la educación porque la humanidad se construye en cada persona, para empezar en las que tengo cercanas y para empezar conmigo y a pesar de mí. Muchas gracias, maestro David Calderón. Ha sido muy rica esta transmisión, analizando los verdaderos, los más profundos desafíos de la educación, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Si estamos llamados a habitar de mejor manera este mundo, es a través de la educación. Es el único camino. Por ello, exhortamos esta dimensión de pastoral educativa y de cultura. En la conferencia del Episcopado Mexicano exhorta a todas las autoridades civiles del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a reconsiderar. Ahí están nuestros programas, escuelas de tiempo completo, que es muy importante acompañar, es muy importante asegurar los pasos que ya hemos dado en un sentido positivo. Por supuesto, es muy importante y nos preocupa pues la cuestión de estos fondos y todos estos fideicomisos que están detrás de la ciencia y la tecnología, de la investigación, del cobijo de tantas universidades públicas y, por supuesto, este esfuerzo que tenemos que hacer de civilización. Comprometeríamos la vigencia de nuestro artículo 3º constitucional, recién reformado, recién actualizado, si nosotros damos pasos hacia adelante, hacia estos, en contra de estos ámbitos tan importantes de la educación, de la salud, del bienestar social. Así que desde este espacio, pues nos animamos a dialogar, nos animamos a presentar, pues también nuestra palabra y nuestra voz. Maestra Patricia Vázquez, de nueva cuenta, muchas gracias. Maestro David Calderón, muy buenas noches. Usted tiene el récord. Lleva 3 de 54 diálogos por la esperanza. Le agradecemos mucho su entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Patri. Gracias, Patri. Muchas gracias a nuestro productor ejecutivo, a toda la producción de la Universidad Vasco de Quiroga, a todo el personal de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura por permitir preparar estas transmisiones. A todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias.